Él vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, es un experto en en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y conversamos con él en la radio hace ya algún tiempo y planteó una cosa que es bien interesante. A raíz del paro de los camioneros volvió a surgir esta idea de, bueno, ¿por qué no se puede hacer un tren en Chile? ¿Por qué no se puede volver a la lógica del tren de carga, que además de estar ligado a la geografía del país provee iba a ser carga, pasajeros, iba a ser un tren de larga distancia, mediana, cercanías, etcétera. Entonces lo que sí es viable es tener la infraestructura y después entrar al análisis, digamos, de los servicios de transporte que uno va a poner sobre esa infraestructura. Y yo me atrevería a decir que los números están para los trenes de cercanía en cuanto a pasajeros, y trenes de carga, la carga siempre se ha sustentado económicamente, así que no habría problema. Sí, cuéntame una cosa, tú vives en Estados Unidos y ahí la estructura de trenes, a pesar de que es una de las economías más desarrolladas del mundo, siempre se ha mantenido, incluso hay trenes costa a costa, es una cosa bien interesante. ¿Qué trenes funcionan mejor? Los que, como tú muy bien decías, son de acercamiento, o los trenes, por ejemplo, para trasladar carga. Los trenes de carga funcionan muy bien y aquí en Estados Unidos hay trenes que son larguísimos, 1 milla, 2, 3 millas, o sea, de largo, ¿no? Trenes de mucha carga. Nosotros en Chile podríamos tener perfectamente trenes de carga en los distintos clústeres de desarrollo productivo, el clúster minero, el clúster forestal, el clúster, digamos, asociado a la industria forestal y salmón. En fin, hay varios lugares donde nosotros podemos tener trenes de carga, se pueden sustentar económicamente, y ahí habría que pedirle a EFE, bueno, que se reparen los puentes del área sur, ¿no? Que ahí estamos al debe. Y en cuanto a transporte de pasajeros, yo ya le denomino casi el paradigma, ¿no? El paradigma del tren de sobre el viaje de 500 kilómetros, 500 a 600 kilómetros. Bajo eso se sustentan económicamente los trenes de pasajeros. Sobre los 500 o 600 kilómetros ya es más difícil porque compite con el radio, digamos, de el avión y las líneas de bajo costo de avión. Entonces, hay muchas horas que se emplean en el avión desde que uno sale de la casa hasta que llega a la otra puerta, ¿no? Incluido el embarque y todo eso. Entonces, el tren compite contra ese tiempo de distancia. O sea, decir, mire, si me demoro 4 horas en tren, es probable que ocupe el tren y no el avión en esas distancias de 500 kilómetros y menos. Sobre eso ya la gente de bajo costo, ¿no? Entonces, en Chile podemos tener trenes de cercanía en distancias mucho menores, y como hemos tenido esta casi explosión de crecimiento de ciudades, generar trenes en las conurbaciones. Yo me atrevería a decir que Santiago, Valparaíso necesita un tren, no sé si un tren rápido, ¿no? Porque eso ya tiene otro costo, pero sí trenes de por lo menos 140 kilómetros por hora. Y hay un flujo de pasajeros ahí constante. Reforzar lo que son los trenes de cercanía, por ejemplo, Rancagua-Santiago, el Melitren, hacia el sector norte con Batuco, y eso replicarlo también en Puerto Montt, la conexión Puerto Montt, Puerto Vara, por ejemplo, el tren que podríamos tener funcionando con pasajeros en Antofagasta. Antofagasta es una ciudad partida por una línea de tren, atravesada por la línea de tren, y ahí no tenemos trenes de pasajeros que nos solucionan el transporte, digamos, de bajo costo, ¿no? Entonces, en Chile podemos tener trenes de cercanía en distancias mucho menores, y como hemos tenido esta casi explosión de crecimiento de ciudades, generar trenes en las conurbaciones. Yo me atrevería a decir que Santiago, Valparaíso necesita un tren, no sé si un tren rápido, ¿no? Porque eso ya tiene otro costo, pero sí trenes de por lo menos 140 kilómetros por hora. Y hay un flujo de pasajeros ahí constante. Reforzar lo que son los trenes de cercanía, por ejemplo, Rancagua,
Santiago, el Melitren, hacia el sector norte con Batuco, y eso replicarlo también en Puerto Montt, la conexión Puerto Montt, Puerto Vara, por ejemplo, el tren que podríamos tener funcionando con pasajeros en Antofagasta. Antofagasta es una ciudad partida por una línea de tren, atravesada por la línea de tren, y ahí no tenemos trenes de pasajeros que nos solucionan el transporte, digamos. Felipe, los rieles, las instalaciones, eso, ¿todo tiene que hacerse de nuevo o es habilitable todavía? En los lugares donde se han mantenido las estaciones se pueden habilitar nuevamente. Hay otros espacios que lamentablemente se han perdido. Hay estaciones que se perdieron y se cambiaron por desarrollo inmobiliario. Eso ha pasado en algunas estaciones del sur de Chile. No obstante, ese tipo de instalaciones no es tan caro de habilitar, ¿no? Si es que están los espacios físicos. Ahora, yo quiero señalar aquí que hay un mito detrás de la eficiencia de los trenes en función de que algunos técnicos también evalúan trenes de largo o larguísimo distancia, y eso no corresponde, no es viable hacer eso. Lo que es viable es decir, tenemos primero una infraestructura y después de eso decir, entonces podemos generar servicios de pasajeros o servicios de carga sobre esa infraestructura. Y créame, Fernando, que tenemos los números para eso y sabemos que hay eficiencia económica detrás. Ahora, si es que eso es así, Felipe, ¿cuál ha sido la razón para que desde hace ya varias décadas el tren venga en Chile, pero languideciendo, el de pasajeros que de Santiago a Puerto Montt durante mucho tiempo funcionó, pero podría haberse quedado, como tú dices, de Santiago a Chillán o algo así, haya estado languideciendo, la carga se haya concentrado en una o dos cosas muy específicas? ¿Por qué se de alguna manera abandonó el ferrocarril en Chile? Bueno, en muchos países del mundo el lobby de los distintos competidores dentro de esa industria es muy fuerte, ¿no? El lobby camionero u otro. En el caso chileno, bueno, sin duda que el lobby camionero y la fuerza del rubro de esa industria es muy dura, ¿no? Acabamos de tener un paro fuerte donde incluso se pide una rebaja del TAC y de los pórticos de los peajes, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, si usted rebaja, ¿quién paga? Si el Estado cuando dice yo te rebajo a ti, entonces yo tengo que pagar como Estado la diferencia. Y hay que estar atentos con eso, ¿no? Porque sería un nuevo subsidio a la industria camionera en desmedro de los trenes. Los trenes no pueden paralizar las ciudades ni cortar las carreteras, ¿no? Entonces ahí hay una relación en la cual se tiene menor fuerza. Y yo me atrevería a decir que son los grandes lobbies de los otros competidores dentro de la industria de transporte y pasajeros los que van frenando de algún modo el avance de una empresa y una industria como ferrocarriles. Ese es básicamente uno de los temas. Ahora, por otro lado, EFE también tiene un canon de ingreso al uso de las vías que es bastante alto, entonces no podemos liberalizar ese uso de vías y por tanto hacer que tengamos más competidores dentro de los rieles por el traslado de las cargas. ¿Habría de tener un costo de entrada tan alto si es que es tan poco usado? Estas son las grandes preguntas que hay que hacerse y hay que tratar de resolver. Resulta que los lobbies son tan fuertes, con esto no estoy haciendo una acusación, pero a veces los lobbies son tan fuertes que la autoridad también se siente un poquito inhibida de querer liberalizar o no una industria. Entonces, esas son las discusiones que hoy día, yo me atrevería a decir, en función del estado del arte en Chile, deberíamos empezar a sincerar, ¿no? O sea, decir, oye, ¿por qué tenemos que irnos por una ruta y no por otra? Los países, en general, lo que hacen es tener varios modos de transporte y hacer que sean complementarios. Yo creo que en Chile deberíamos tender a eso y no empezar a vetar a priori ciertas industrias en desmedro de otras, ¿no? Decir, oye, vetemos los trenes para que se desarrolle solo el sistema de transporte de camiones. Es bastante insólito que Chile solamente tenga transporte camionero en cuanto a las cargas y no hay una complementariedad entre los dos modos.
hay otros criterios asociados a eso, como por ejemplo seguridad interior, seguridad exterior, en fin, continuidad territorial. Sí, hay varios otros temas que el mundo más de la logística quizás puede entenderlo bastante bien. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en esta lógica de tener una complementariedad de modos. Felipe Ulloa, te quiero agradecer por estas entrevistas muy focalizadas y muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN y Chilevisión. Que te vaya muy bien. Fernando, agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.